No, Como quieran. Buenos días de nuevo. Por si alguien se incorpora ahora, vamos a seguir con estas jornadas tituladas Corredores Europeos y su importancia estratégica para Andalucía. Y vamos a presentar ya, porque vamos, como saben, justos de tiempo, a los segundos participantes de esta mesa, que se titula La importancia de los servicios logísticos para el funcionamiento del mercado único europeo, el acceso de las empresas a las infraestructuras logísticas. El espacio Schengen es vital para Andalucía a nivel personas, pero obviamente también lo es para nuestras empresas. Así que esto es lo que vamos a debatir ahora. Mientras están haciendo ellos la foto de familia, paso a presentarles quiénes son nuestros ponentes. Tenemos aquí en la sala a Gerardo Landaluce, el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Está también con nosotros Francisco Fernández, el secretario general de FATRANS, la Federación Andaluza de Transportes. Está con nosotros también José María García Utrera, el director de Administración y Logística Cunex Group. Bienvenidos a todos. Y volvemos a tener participantes online. En este caso se trata del jefe del Departamento de Planificación de la Autoridad Portuaria de Almería, Antonio Bayo Martínez. También está por videoconferencia Pablo Arias. Él es el europarlamentario español, miembro de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, y también contamos con la presencia, ya la vemos ahí también, de Isabel Velasco, la presidenta de Europlatforms. Para moderar esta mesa de debate nos acompaña Onofre Sánchez, el director gerente de la Red Logística de Andalucía. Onofre, empieza la mesa. Buenos días. Como estaba comentando yo con Verónica, bueno, pues lamento que se haya ido mucha gente porque de verdad los que importantes somos ahora. Antes eran los teloneros, y ahora somos los que vamos a hacer la... Bueno, nos acompañan vía streaming. Yo quiero hacer una pequeña introducción para luego darle pase a los que están vía online porque llevan muchos retrasos, pero sí me gustaría primero hacer una advertencia a todos los que estamos y a los que están vía online, es que limitemos las primeras intervenciones a 4 minutos y si se pasan yo interferiré como moderador y os cortaré. Perdonadme de interrumpir, pero os interrumpiré, ¿vale? Sí es verdad que, como se ha visto antes, es muy importante el tema de las infraestructuras logísticas. Hemos hablado de que es necesario que se hagan los ferrocarriles, no nos hemos parado de que haya inversiones en todas las áreas, pero siempre se olvida lo mismo, que el ferrocarril es una infraestructura lineal y que si no hacemos infraestructuras nodales que alimenten a esos corredores, no valen para nada. Yo pongo siempre un ejemplo. Cuando se planean, y además se ha hablado aquí de ferrocarril, siempre por tendencia se habla del ferrocarril de viajeros. El primero que ha intervenido ha dicho que estamos muy contentos con el ferrocarril. Yo me gustaría preguntarles ahora a mis ponentes cómo estamos de contentos con el ferrocarril de mercancía, que creo que no tiene nada que ver con lo que han dicho. Y digo que siempre pongo un ejemplo que es muy significativo. Cuando se presentan líneas de AVE, se hace la línea de AVE y sus respectivas estaciones. Todos conocemos Santa Justa, conocemos la de Madrid. Pero me faltan en el tema de las mercancías. ¿Que la quite? Nada, mejor. Decía que en el tema de mercancías no se hace eso. Se hacen las infraestructuras lineales, pero no se planifican los apartaderos, los nodos intermodales, etcétera. Yo me gustaría decir que en este foro vamos a intentar dar luz a este mundo de la logística y para ello, como ya lo han presentado, vamos a contar en esta mesa con el presidente de Algeciras. Aquí está Algeciras, Puerto de Algeciras, que todo el mundo lo nombra. Bueno, pues aquí está el presidente, Gerardo Landaluce, buen amigo. Contamos también en la mesa con la presidencia de FATRANS, que viene muy a razón de responder a esa pregunta de ¿cómo hacemos, Paco, para subir el camión al tren? Porque esa frase la manejamos todos, pero nadie dice cómo se hace. Todos los políticos, todos los gestores, todos los que estamos aquí, hay que subir el camión al tren. ¿Cómo lo hacemos? También cuento con un valiente que es la empresa privada, que ellos sí que necesitan la logística para salir fuera y competir. José María, me gustaría que nos dijera qué te hace falta para seguir. También online con el eurodiputado, que le pido disculpas por el retraso, Pablo Arias, que nos dará una visión de la Comisión Europea sobre este problema. Además de Antonio Bayo, jefe del Departamento de la Autoridad Portuaria de Almería, tendremos uno, fachada atlántica, fachada mediterránea, y Isabel Velasco, mi querida amiga Isabel, que hemos compartido muchos, y que afortunadamente es la presidenta de Europlatform y nos da la visión de cómo se integran las plataformas logísticas en esta Europa. Por tema de prioridad, doy la palabra a don Pablo Arias, europarlamentario español, miembro de la Comisión del Mercado Interior. Pablo, te pediría por favor que te ciñas a los 4 minutos. Te lo agradecería mucho. Te escuchamos. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Te agradezco mucho la presentación, pero vamos, yo no estaba previsto que fuera el primero, pero encantado de serlo, Y además os lo agradezco porque tengo que coger después, estoy en Estrasburgo y me tengo que ir a Bruselas en un rato.
Bueno, agradecer la invitación. No sé si voy a poder ceñirme los 4 minutos porque tenemos una materia bastante intensa. Bueno, Entonces, te doy 5. bueno, te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos muchas cuestiones que están encima de la mesa y que son muy importantes. Y, por tanto, lo más importante desde el título de esta mesa redonda, a mí me gustaría primero remarcar lo que es el mercado único europeo, porque yo creo que es una de las grandes fortalezas de la Unión Europea y que, bueno, pues hemos visto en pandemia que durante el confinamiento que hemos padecido, pues el mercado único ha sido parte de solucionar un potencial problema de desabastecimiento dentro del mercado único como consecuencia de ese confinamiento que vivimos en marzo del 20, ¿no? Entonces, bueno, los Estados miembros, muchos de ellos, por miedo a la pandemia, por miedo a que esta se extendiera en su territorio, bueno, pues tomaron decisiones unilaterales bueno, pues esto provocó, por ejemplo, el cierre temporal de fronteras que iba en detrimento de ese derecho que tenemos en Europa del libre movimiento de mercancías y de personas, ¿no? Entonces, bueno, la única forma de solucionar eso no era precisamente esas medidas proteccionistas, sino precisamente lo contrario, ¿no? Hacer o buscar unas fórmulas que fueran conjuntas para intentar de manera coordinada desbloquear el problema que estaba provocando ya no solamente a nivel sanitario, sino también, por supuesto, a nivel de la economía y, y a nivel social en Europa, ¿no? Y eso ha afectado claramente y afectó claramente a la cadena de transporte de mercancías. Estoy hablando en este caso, en el que, bueno, pues vimos como, por ejemplo, volvimos a vivir largas colas del transporte rodado en las fronteras para poderlas cruzar en esa época. Bueno, aquí se tomaron muchas medidas, muchas de ellas temporales, transitorias, como consecuencia de esto y para intentar paliarlo, no solamente en el sector del transporte por carretera, pero en todos los ámbitos, ¿no? En el de transporte por carretera en concreto, que yo creo que fue el más llamativo, pero no, no por ello el más o menos importante, bueno, pues lo que hicimos fue poner en marcha los denominados Green Lanes, que lo que hacía era que nuestros transportistas, que se estaban jugando también la vida, puesto que estaban con alto riesgo de contagio y además tenían las áreas de servicio que utilizan habitualmente para poder descansar o para poder tener un trabajo adecuado, pues estaban cerradas y por tanto, bueno, pues creíamos que era importante tomar esas medidas para que no sufriéramos el temido desabastecimiento, que era algo que no habíamos vivido y que por tanto pues era un reto que efectivamente estaba ahí y había que abordar. Esos Green Lanes, bueno, pues dieron pie a que ese temido desabastecimiento no se produjese. Pero claro, también los camiones, si no, habéis hablado del tren, pero los camiones, si no sacan las mercancías de los puertos también se quedan parados y por tanto aquello no podía funcionar. Y en el transporte aéreo, pues aquellos aerolíneas que además de pasajeros transportan mercancías, pues podían perder sus slots y por tanto tomamos medidas temporales para intentar que esa reglamentación sobre los slots de invierno y de verano pues no afectase a esta época de confinamiento, a esa época de pandemia y por tanto pues no perdiesen los slots que tienen. Bueno, el mercado único como mensaje es uno de los pilares fundamentales y es una de las joyas de la Unión Europea. Pero yo quiero destacar algunas cosas. El Gobierno de España ha confiado la recuperación a los fondos europeos y vemos que todos son buenas palabras, optimismo. Aquí ya se ha hablado que lo que necesitamos son proyectos y lo que necesitamos, por supuesto, es bien recibido estos fondos europeos. Yo creo que ha sido una medida muy importante y fundamental para la economía o para las consecuencias en la economía de la pandemia y, bueno, pues vemos que esto es importante. Pero no obstante, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y no solo, ya ha rebajado la previsión de crecimiento que para España pues, se preveía para este año y ha admitido que las presiones en los precios bueno, pues van a continuar y esas tensiones que estamos viviendo pues van a continuar por lo menos hasta el verano del 2022. Y a ello se le suman otros problemas generados por la pandemia también, como las disrupciones en la cadena de suministros, como os decía, y la crisis energética y las tensiones inflacionistas que estamos viviendo.
Esto a España nos afecta de manera directa, por supuesto también a otros países. Lo vemos en el aumento de los precios de la electricidad y del precio de la descarga de contenedores, que ha aumentado en torno al 300% y en general en toda la cadena de suministros, generando cuellos de botella y afectando, como no puede ser de otra forma, al consumidor final. Y esto seguirá afectando de una manera más incipiente si no se toman medidas al respecto. Ya estamos viviendo escasez de materias primas y de piezas clave para muchas industrias. Hemos visto como en China pues varias fábricas han dejado de producir y en España hay muchas que han tenido que paralizar también su producción. En Europa también estamos viviendo esto, no solamente afecta a España. Cuando suben los precios de la electricidad, bueno, pues se traslada todo. Ya han avisado las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, ¿no? Los precios de sus productos se van a disparar en los próximos meses porque los precios del gas y de la electricidad van a seguir aumentando como consecuencia, por ejemplo, en el ámbito del gas, del conflicto entre Argelia y Marruecos. Y España, bueno, pues es una isla energética. Nosotros planteamos la legislatura pasada el mercado único de la energía y, bueno, pues vemos que estamos viviendo ahora las consecuencias de no haber abordado eso con la diligencia necesaria. Y esto quiere decir que, por ejemplo, de cara a Navidad, bueno, pues la cesta de la compra se va a encarecer. Y esto no lo digo yo, esto es una cuestión que está ahí, ¿no? Y todo esto se traduce en una inflación desbocada. Bueno, hoy decía José María Fidalgo en COPE, ¿no? La inflación es los salarios corriendo desbocadamente detrás de unos precios desbocados. Es una forma muy simple, pero muy gráfica de explicar lo que es la inflación. Y mientras el gobierno pues piensa a corto plazo y anuncia medidas que en mi opinión son parches a corto plazo, no ve la magnitud del asunto y cuando la realidad es que esto nos llevará a tener más problemas y más tensión en los próximos años. Y en este contexto surge el debate sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Muchos culpan del cambio climático. Tenemos que ir aligerando el discurso un minutito y medio, 2 minutos, ¿vale? Venga, muy bien, no te preocupes, que voy terminando. Hemos tenido aquí una gran apuesta por la sostenibilidad, por el tema medioambiental, y la sostenibilidad no es solamente medioambiental, sino que también debe ser económica y social. Y por tanto, bueno, pues esto se traduce en compatibilizar la lucha contra el cambio climático con la competitividad de las empresas y el estado de bienestar. Y bueno, pues el Pacto Verde, que es la descarbonización de la economía europea para neutralizar la neutralidad climática en el 2050, bueno, pues hemos visto que tiene un coste que probablemente sea inasumible. Y nosotros hemos planteado que sí queremos Pacto Verde, pero lo queremos sin que se pierda la competitividad de nuestras empresas. Ahora se ha presentado el Fit for 55, he hablado con algunos de vosotros sobre esta cuestión, por ejemplo con Gerardo Landaluce, es un tema que nos preocupa y que os preocupa, y bueno, pues se ha presentado ahora 13 medidas por parte de la Comisión que van a afectar también al transporte y bueno, pues que debemos de intentar ver cómo trabajamos aquí para que esas empresas no pierdan competitividad. Pacto Verde sí, pero sin perder competitividad. En definitiva, desde el Parlamento Europeo, yo mismo he propuesto que mi grupo apoye, que es el grupo mayoritario en la Cámara, un debate con la Comisión Europea para el Pleno de noviembre, llamado un key vote, que es una fórmula nueva dentro de este Parlamento, sobre los problemas en la cadena de suministro. Creo que es fundamental y creo que los demás grupos deberían de apoyar este debate, puesto que es importantísimo el que entre todos podamos abordar y adoptar soluciones concretas, puesto que los Estados miembros por sí solos no van a poder adoptarlas. Y tenemos que volver a hacer estas cuestiones, estas fórmulas o estas soluciones que encontremos desde una forma coordinada y desde las instituciones europeas. Como no tengo más tiempo, lo dejo aquí y luego, si tengo posibilidad de ampliar alguna cuestión, estaré encantado. Muchísimas gracias, Pablo, por esta exposición y te agradezco también un poco la prisa que te está metiendo para que te adaptes al tiempo. Vale, pues seguir un poco la dinámica una vez que nos ha expuesto, Pablo, la idea de los eurodiputados con ese punto tan importante de los problemas de la cadena de suministro. Voy a dar paso a Antonio Bayo, que es el jefe del Departamento de Planificación de la Autoridad Portuaria de Almería. Antonio, me gustaría conocer tu opinión acerca de qué estáis haciendo, qué podéis hacer para facilitar la prestación de estos servicios intermodales, es decir, cómo proveemos de estos servicios logísticos a los diferentes operadores, porque lo que no podemos olvidar, y no sé si está de acuerdo conmigo, es que la logística es un servicio. Si perdemos ese enfoque, yo creo que nos podemos perder. Sí. Dino, cuéntanos. A ver, yo he preparado aquí una pequeña presentación porque pienso que también te pido, como a Pablo, los 4 o 5 minutos, ¿vale?
Sí, he puesto aquí el cronómetro, ¿eh? Eso es. Te lo agradezco. Mira, yo la experiencia que tengo es que los puertos solemos ser unos grandes desconocidos, ¿no? Porque, en fin, los puertos funcionan de una manera autónoma, con unos principios de autosuficiencia económica. Pero yo centraría, aparte de todos los servicios que dan los puertos dentro de la cadena logística, me centraría en tres cosas fundamentales, que son obvias pero que son fundamentales. Un puerto tiene que ofrecer unos muelles para que se descarguen las mercancías en los puertos. La tendencia que hay futura es que, y que estamos viendo es que los barcos cada día son más grandes, porque eso facilita y hace que las operaciones sean más económicas, con lo cual los puertos tienen un reto de crecimiento en el sentido de hacer muelles cada vez más grandes y con más calado. Eso creo que en España más o menos hemos hecho ya el trabajo. Por otra parte, se necesita superficie. Para desarrollar las actividades, en los puertos también se hacen actividades de valor añadido, se hacen actividades de almacenamiento y se necesita una superficie. Yo, si me permití, he puesto el caso del puerto de Almería. No es solamente el puerto de Almería, es el puerto de Carbonera también. Son dos puertos totalmente distintos, el puerto y con problemáticas diferentes, pero creo que aunque nosotros somos un puerto mediano, podemos exponer más o menos una problemática que suele ser común a casi todos los puertos. El puerto de Almería, como veis, es el típico puerto en el que por unas condiciones de abrigo se creó el puerto y al final ahí fue creciendo la ciudad. Como podéis ver en la foto, prácticamente no queda puerto, lo que está es la ciudad encima del puerto, y lo que ha requerido es que hagamos una ampliación, que ahora si tengo tiempo os la enseñaré. Y luego, por otra parte, tenemos los puertos de Endesa y de Holcim. ¿Estos puertos para qué se hacen? Se hacen para dar servicio primero a una cementera que necesita hacer sus exportaciones de cemento, y para lo cual construye el proceso un puerto. Y luego, por otra parte, tenemos la central térmica de Carboneras, que se tiene que abastecer de carbón y construye otro puerto para recibir dicho carbón. ¿Cuál es, para mí, bajo mi punto de vista, el principal problema que tenemos hoy día en los puertos? Yo diría que son los accesos ferroviarios, los accesos ferroviarios. Nosotros somos un puerto mediano, pero tenemos una cantidad de un volumen de graneles sólidos que son del orden de los 10 millones de toneladas, y si se abren las minas de Alquife, pues serían probablemente del orden de 12, 14 millones de toneladas. Si tú esto lo traduces en camiones, estamos hablando, yo he hecho una pequeña cuenta y he estado viendo que por cada millón de toneladas estamos hablando de 50.000 camiones, que si multiplicamos la ida y la vuelta son 100.000 viajes de camiones. Si esto tú lo trasladas a 10 millones de toneladas, estamos hablando de 500.000 camiones, que son 1 millón de viajes. ¿Qué ocurre? Yo he estado viendo la presentación y la mesa redonda anterior, se están hablando de las redes, de las grandes redes europeas, del corredor mediterráneo, pero creo que hay un problema muy serio y que no está resuelto, que es el acceso ferroviario a los puertos. Si no tenemos un acceso ferroviario a los puertos, difícilmente esas grandes redes van a poder llevar mercancías. No sé si me quedan. Te has ceñido al reloj, además ya me estaba poniendo nervioso. Me quedan 15 segundos y si queréis, si queréis, para terminar, porque bueno, me salto la presentación, podéis ver las fotos de los puertos. Nosotros hemos hecho una ampliación, digamos, siguiendo criterios de suficiencia económica, y creo que tanto el tema del calado como el tema de la superficie lo tenemos resuelto. Lo que no tenemos resuelto es el acceso. Yo no he visto en las redes extraeuropeas, no he visto ningún ramal que vaya a Carbonera, y en Carbonera se mueven 5 millones de toneladas, que lo que están es saturando la carretera. Y por último, de cara a la concienciación ciudadana, que creo que es importante. Nosotros, cuando nos reunimos en estos foros, todos somos conscientes de la importancia de la intermodalidad, de la sostenibilidad, del transporte ferroviario y tal, pero esa percepción creo que no la tiene la ciudadanía. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros queremos meter el tren en el puerto, que está a 500 metros del puerto, y hoy día el puerto de Almería todavía no tiene esa conexión portuaria. Bien, pues los vecinos que veis ahí en esa foto cercanos al puerto tienen miedo de que entre el ferrocarril, porque piensan que el ferrocarril les va a suponer una molestia. Sin embargo, tienen una vía parque ahí, que es el principal acceso a Almería, por el que pasan 40.000 vehículos día, y eso parece que no le importa a nadie. Entonces, algo está fallando en la concienciación, sobre todo de la gente, que se puede sentir perjudicada por las operaciones que se hacen en los puertos. Y bueno, tenía algunas cosas más que decir, pero me espero y si luego debatimos, pues bueno, pues... La idea de acortar los plazos. Muchísimas gracias, Antonio. Es para que luego podamos debatir. Yo me quedo con la copla de que, evidentemente, es un tema general
del acceso ferroviario, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? De acuerdo. Del acceso ferroviario, y quisiera también hacer una reflexión de la concepción que ha dicho Antonio de los problemas de las mercancías. Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa, hay una frase, no la he dicho yo, la ha dicho alguien por ahí, que es que el gran problema de las mercancías es que las mercancías no votan. Si las mercancías votasen, tendrían un tratamiento diferente por todos los estamentos, no sé qué opinan. En fin, voy a dar paso a ahora Isabel Velasco, presidente de Europlatform, buena amiga y conocida, que también está en plaza. Isabel, nos gustaría que nos enfocases tú qué visión tienes desde el tema de las áreas logísticas dentro de Europa, el enganche, qué podemos aportar o qué podrían aportar para facilitar que estos servicios logísticos estén mucho más accesibles a los operadores logísticos. Somos oídos. Pues buenos días, Onofre, un saludo especial para ti, también para Gerardo Landaluce y bueno, extensivo al resto de los excelentes compañeros de mesa que hoy tengo. Gracias a la organización por invitarme en representación de Europlatforms a esta jornada. Dejadme que consuma un par de minutos en explicar brevemente qué es nuestra asociación. Como vemos en la diapositiva, Europlatforms es una asociación de asociaciones de centros logísticos de todos los países que ustedes pueden ver en la diapositiva. De manera que, por ejemplo, España está representada a través de la Asociación de Centros de Transporte de España, de ACTE, asociación a la cual la Red Logística de Andalucía pertenece. Por lo tanto, a través de la Asociación Española, la red logística está representada en Europa. A lo largo de todos estos países están recogidos más de 100 centros de transporte y logística, distribuidos de norte a sur, de este a oeste, a lo largo de toda la red básica de transporte terrestre, garantizando así la transferencia eficiente entre modos de transporte, que es uno de los objetivos que como plataformas logísticas tenemos planteados, ¿no? La asociación, al final, ¿qué es lo que quiere conseguir? Bueno, pues representar y defender los intereses de las plataformas logísticas dentro de las instituciones europeas, reivindicando la importancia de estos centros logísticos por lo que estos significan como nodos de concentración de toda la actividad relacionada con el transporte y la logística. Al final, lo que queremos poner en valor es que las plataformas logísticas son clave para un desarrollo sostenible, eficiente de las cadenas logísticas y, por tanto, para hacer más competitivas a las empresas, reduciendo costes logísticos. ¿Qué queremos aportar todo el conjunto de centros logísticos que recoge Europlatforms al final a la cadena de suministro? Bueno, pues queremos estandarizar una serie de características basadas principalmente en los servicios. Es decir, queremos dar un salto más a esa visión que se tiene de los centros y las plataformas logísticas como infraestructuras, porque lo que queremos ser y tenemos vocación de ser proveedores de servicios. También ofreciendo multimodalidad como una herramienta más, como un servicio más para ser más operativo y una manera de integrar esas infraestructuras con el concepto, como digo, de servicio. También queremos actuar como nexo de unión entre las zonas de interior con las zonas portuarias, actuando como sincronizadores de esas operaciones entre los distintos nodos de transporte y por último queremos también posicionarnos como centros donde el control de las mercancías desde el punto de vista de la seguridad y la eficiencia en la gestión están plenamente garantizados. Con esto sobre la mesa, al final, y aquí lanzo también puntos de debate, nuestros centros logísticos tienen que estar preparados para responder a estas variables, que entiendo que es un futuro que está ya encima de la mesa, que al final son variables con las que nuestros clientes, los operadores logísticos y de transporte, pues van a tener que lidiar y están lidiando ya cada día, ¿no? El primero de ellos, la diversificación de proveedores, que la propia situación pandémica nos ha puesto encima de la mesa de una manera brutal. ¿Qué alternativas tenemos ante esto? Pues bueno, únicamente una de las mejores alternativas es aumentar la capacidad productiva que tenemos en las empresas europeas, lo cual conlleva una planificación a largo plazo. Ahí lo dejo. La necesidad del transporte intermodal como manera de optimizar el transporte. Al final, esa optimización está basada en los costes de las operaciones, en el tiempo de esas operaciones, en la seguridad y en la fiabilidad. Es un reto para los centros logísticos el poder ofrecer una intermodalidad eficiente.
Como no puedo hablar del crecimiento del comercio electrónico, que en estos últimos meses, bueno, ha crecido, dicen los expertos, lo que estaba esperado que pudiese crecer en los siguientes 5 años. Esto lleva un reto también al tema de la distribución urbana de mercancías, al denominado last mile, que implica directamente cambios en las superficies logísticas, en el concepto de los almacenes, con lo cual tenemos que trabajar también en una situación inmobiliaria sostenible. También es un reto para los centros logísticos. El Green Logistics, el Green Deal, que ya se ha hablado previamente, que nos marca la Unión Europea como reto de ser continente climáticamente neutro en 2050, afecta, como no, al sector de logística y transporte. La digitalización hace que las empresas y los trabajadores tengan que estar en un continuo reciclaje y, por tanto, la gestión del talento de esas personas es fundamental. Y quiero resaltar también, fruto de todo esto, es la visibilidad y la necesidad de una cultura colaborativa entre los propios operadores logísticos, entre las propias compañías privadas y también entre todos los centros logísticos y plataformas logísticas para, al final, ayudar a nuestros usuarios a ser más competitivos. Al final, el reto de generar plataformas eficientes para las plataformas que ya están y las existentes que puedan desarrollarse en los próximos años pasa porque realmente el incremento de las transacciones económicas va a llevar a un incremento del transporte. Eso tiene riesgos de contaminación, de congestión, pero tiene mucho impacto positivo en el crecimiento económico, generación de riqueza y puestos de trabajo. Con lo cual, como resumen, estamos en un momento de cambios, de grandes retos para el sector de logística y transporte, para las infraestructuras, para la prestación de servicio, y tenemos que enfrentarnos a este cambio de una manera que podamos maximizar el impacto positivo del crecimiento económico y también minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. Dejo aquí estas puntualizaciones y luego podemos debatir sobre ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Claro que sí, volveremos a esta reflexión de cómo se hacen eficientes unas plataformas logísticas que redundarán evidentemente en la eficiencia de los operadores que lo usan. Bueno, por seguir el orden, voy a presentar ahora al presidente de Algeciras. Aquí está Algeciras, ¿eh? Todo el mundo habla de Algeciras. Bueno, pues aquí tenemos Algeciras. Evidentemente me consta, porque somos buenos conocidos, de que su labor interior de resolver sus problemas la está haciendo y la está haciendo muy bien. Pero Gerardo, yo te quería preguntar es, ¿qué te hace falta que te ayude alguien de fuera? ¿Qué hace falta que te hagan, como decía alguien, no molesten a algunos, ¿no? No solo que no ayuden, sino que molesten. ¿Qué te haría falta? Sí, muchísimas gracias, Onofre. La verdad es que, bueno, felicitar a lo que es la organización por las jornadas y el punto de encuentro que nos está facilitando. Es importante, efectivamente, que haya ese marco de debate, de reflexión, de diálogo, y especialmente en un foro tan agradable como el que nos habéis organizado, especialmente con nuestros clientes. Y miro aquí al ámbito de la carretera, que para el puerto de Algeciras y para los puertos en general es fundamental, y por supuesto también a los cargadores, a nuestros clientes, a José María, que también aparte es buen cliente y buen amigo del puerto de Algeciras. Y también, por supuesto, a los que nos estáis siguiendo, a Isabel, Antonio y por supuesto también a Pablo. Y me gustaría enganchar un poco con las palabras de Pablo Arias, que en principio pues la respuesta es sencilla. Muchas veces es que nos dejen como estamos. Que nos dejen como estamos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, y Pablo Arias lo ha mencionado muy bien, en todo lo que es esta reflexión, en toda esa línea motriz que llevamos con el tema del Pacto Verde, del Green Deal, es muy importante que lo hagamos también con prudencia y no de una forma alocada. ¿Por qué? Pues porque los daños colaterales pueden ser tremendos e irreversibles. Hemos hecho referencia al Fit for 55, que en definitiva es un paquete de medidas, pues evidentemente, pues para bajar todo lo que son el tema de CO2 del transporte, en definitiva, ¿no? Lo que sí que es cierto es que muchas veces, vuelvo a insistir, hay que hacerlo de una forma muy prudente, porque a nosotros ya hay técnicamente una cuestión como es el ETS, el Emission Trade System, pues puede provocar una pérdida de competitividad a los puertos europeos importantísima, y evidentemente nosotros estamos por ese tema también muy sensibilizados y muy preocupados. Para ser claros y para que nos entendáis, es decir, se trata en definitiva de implementar un tipo de tasa
para las navieras que escalen en puertos europeos. Por tanto, a lo mejor un Shanghai-Valencia o un Shanghai-Algeciras, esa naviera tendría que pagar una tasa, pero si lo hace en puertos del entorno que no son de la Unión Europea, en el Estrecho, por ejemplo, pues evidentemente esa tasa no se pagaría, pero el medio ambiente es el mismo, con lo cual estamos haciendo pan con tortas. Por tanto, es fundamental la labor y el apoyo que desde Bruselas nos viene prestando nuestros europarlamentarios, Pablo Arias, también Juan Ramón Bouza y también Isabel. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay que muy bien transmitir todo lo que es esa realidad compleja que son el sector marítimo portuario y los puertos en su globalidad y las plataformas logísticas que van asociadas. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque evidentemente no hay que olvidarnos que el 80% del intercambio comercial, del comercio de bienes, se realiza por el lado marítimo. Por tanto, es fundamental. Y también, a su vez, aprovecho también la intervención para hacer una reflexión en estos momentos también que son fundamentales en lo que es la redefinición de las TEN-T, de la Red Transeuropea de Transporte. Es fundamental, es muy importante que se redefinan, no solamente pensando en Europa específicamente, sino también mirando al mundo. Y aquí tenemos una imagen muy clara que lo representa. Es decir, la redefinición de las conexiones a nivel europeo, evidentemente, tienen que ser conscientes del papel fundamental que tenemos los puertos europeos y especialmente los puertos del sur de Europa. Y en ese sentido, sí que es cierto que España y Andalucía en concreto tenemos una situación de periferia con respecto a Europa, pero si analizamos el mapa, evidentemente tenemos una posición absolutamente de centralidad con todo lo que son los grandes flujos y los grandes corredores de transporte marítimo a nivel mundial. Y de hecho, lo que es el Estrecho, y en definitiva Andalucía representa un gran conector de los 4 continentes este, oeste, norte, sur. Por tanto, hay grandes posibilidades y grandes oportunidades. Y termino. Hay vientos también favorables. Sí que es cierto que ahora mismo estamos viviendo una situación, una coyuntura de disrupción, motivado pues por diferentes cuestiones, tampoco vamos a entrar en el debate, pero bueno, un punto sensible es el alto precio que tienen los fletes, y José María podrá también profundizar en esta cuestión, pero eso es una cuestión coyuntural. Lo que sí que es cierto es que las grandes tendencias del sector del transporte marítimo portuario, que son estructurales, son vientos favorables para desarrollar una oferta potente desde Andalucía, y doy 4 datos. El gigantismo de los buques. Lo ha comentado también Antonio en su intervención. El gigantismo de los buques, con buques ya de 24.000 TEUs, que cada vez exigen más y concentran más volúmenes en entornos estratégicos, como por ejemplo lo que es el Estrecho de Gibraltar. Por tanto, en ese proceso de consolidación del sector, de la industria, tanto vertical como horizontal, tenemos ahí esas grandes oportunidades porque los buques, por así decirlo, los grandes buques escalan o buscan escalar en entornos estratégicos y el Estrecho, que lo tenemos, evidentemente es uno de ellos. Y, por tanto, a su vez también van buscando entornos de desviación cero de su ruta principal. Por tanto, ahí tenemos grandes oportunidades. Pero, como bien decía el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, una cadena logística es tan fuerte como lo es la debilidad de su último eslabón. Y, por tanto, nosotros que tenemos ahí unas grandes posibilidades, los puertos en general, el sistema portuario español y especialmente en Andalucía, y hablando evidentemente también, lógicamente, aquí en el Estrecho y en Algeciras, conteniendo esos grandes buques que escalan en nuestros puertos, nos falla el lado de la conectividad terrestre. Por tanto, estamos perdiendo ahí grandes sinergias que evidentemente deberíamos de solucionar y solucionar de forma rápida. Y los tráficos y los clientes nos están pidiendo más y mejores servicios ferroviarios. Nosotros, evidentemente, con las limitaciones tan importantes que tenemos, pues vamos siguiendo y creciendo en tráficos ferroviarios y, de hecho, ahí está pues, bueno, los últimos datos que hemos facilitado. Y, por tanto, enlazo y termino con una reflexión que también hacía Julio Carvajosa anteriormente, que es la necesidad de ser realistas, pero también hay que ser mínimamente ambiciosos y estar a la altura de lo que es la gran conectividad que tenemos en los puertos españoles principales, y Algeciras conecta con más de 200 puertos a nivel mundial, y por tanto ofrecer esa conectividad ferroviaria que es la que nos falta a nuestros clientes y a nuestros grandes descargadores. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo. Tendremos tiempo para ahora el debate, por eso le he acotado el tiempo. Doy paso ahora a Francisco Fernández,
secretario general de FATRAN, Federación Andaluza del Transporte. Y Francisco, directamente preguntarte, yo me gustaría que me dijera, ¿cómo se sube el camión al ferrocarril? Bueno, ¿Qué hace falta? Pues eso es fácil ahora mismo porque ya lo estamos haciendo, no en España. Hay un modelo que es el que proponemos en el Comité Nacional de Transporte, que es el modelo francés. En el modelo francés, con poco coste, se están subiendo los semirremorques encima de los vagones, ¿no? Que es un modelo que es muy ágil y muy eficaz. Pero además que en España podríamos copiar incluso del puerto de Algeciras, que tenemos problemas de conductores españoles que quieran entrar a Marruecos y entonces vamos al puerto de Algeciras, nos montamos con el semirremorque solo, sin cabeza tractora, en los barcos, y cabezas tractoras marroquíes lo enganchan, lo llevan a Agadir, cargan el camión, lo dejan en Tánger y lo traemos de nuevo, ¿no? Y con eso estoy diciendo un modelo parecido con el tema de semirremorque al tren. En Francia es un modelo que tiene éxito y es el que proponemos y es muy poco costoso, ¿no? Es verdad que hacen falta infraestructura, claro, hacen falta infraestructura, tanto lineales como nodales, pero que no dejemos presente que ahora mismo el que manda las mercancías, aquí pusieron un dato esta mañana que alguien puso aquí, sí, esto es de la página web del Ministerio, en el cual nosotros tenemos el 85% y el tren el 2,5%. Pero si hablamos solamente de transportes terrestres, o sea, cogemos ese 87%, las mercancías de España lo mueven el 98% los camiones y el 2% el ferrocarril, las mercancías. Entonces, claro, cuando escucho aquí esta mañana que estaba escuchando unas cosas, no, es que el tren contamina, vamos a ver, es que si el tren llevara el 98%, el transporte, por supuesto, la polución, contamina, desgasta, pero la aportación que hace en impuestos cada camión, no una empresa, cada camión hace en impuestos directos 22.000 euros al año, porque un litro de gasoil hoy en día está, por ejemplo, esta mañana estaba a 1,516 céntimos, de los cuales el 43% va de impuestos de hidrocarburos, más otros 2 impuestos que tiene. Entonces, cada camión en España, que todos los camiones hacen 130.000 kilómetros, que echan 50.000 litros, están aportando directamente para infraestructura, para potenciar otros modos, 22.000 euros cada camión. Entonces, cuando ayer, por ejemplo, nos encontramos que el Gobierno va y quiere inventar un sistema de peaje de pagar también por tasa, ¿no? O sea, que en definitiva vemos que se intenta potenciar a otros modos de transporte, que nos parece muy bien, pero, hombre, que no lo paguemos nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros desde Andalucía, además, que estamos a miles y miles de kilómetros, se van incorporando a la Unión Europea cada vez más países del este y el centro de Europa se va desplazando cada vez más al este y cada vez estamos nosotros más lejos. Es verdad que como bueno cada vez estamos más cerca de Marruecos, porque los demás cada vez están más lejos, ¿no? Y Marruecos está claro que es un mercado andaluz, pero que habrá que fortalecer el tren, pero que él me ha dicho, está aquí nuestros clientes, eso es lo que tiene que ver el tren, que nosotros somos los clientes, porque el que tenemos las mercancías es el transportista por carretera, y si funcionase bien el tren, que desgraciadamente ahora mismo no, esperemos que en un futuro sí, pues nosotros no queremos el 100% de ese transporte. Y más aún, no sé si estáis al día de prensa, que hay camiones parados ahora mismo, y en Inglaterra mucho, hay camiones parados porque faltan conductores. Entonces nosotros desde Andalucía, cuando llevamos nuestras mercancías, que casi siempre son perecederas, a los mercados centrales europeos, pues que te tienes que llevar en el camión 12 días entre ida y vuelta, dormir en la cabina y tal, pues claro, no es un transporte, no es un trabajo atractivo. Y en ese sentido, si tuviésemos un tren competitivo y pudiésemos echar, como están echando en Francia, en lo alto del semirremorque, lo alto del vagón, el semirremorque, gran parte de los largos recorridos, que es el problema que tenemos, estaría solventado con el tren, ¿no? Así que yo lo que, en ese tono de amistad y de bienvenida, pero de bienvenida al sector ferroviario, al transporte por carretera. O sea, que la base de la política habrá que hacerla siempre pensando que el 98% lo tenemos nosotros. Y yo llevo aquí muchos años ya, en la patronal, y he visto muchos libros blancos y muchas políticas y muchos dineros de Bruselas para quitarle un gramo de cuota de mercado, para quitarle nada, un cachito, un 2%, y quitarle la carretera. Bueno, pues si veis el dibujo de esta mañana, llevamos 16 años siempre creciendo, aunque vengan 23 libros blancos, ¿no? Entonces, bueno, que a ver si cambiamos el chip, que nosotros, desgraciadamente, afortunadamente, somos los que, el riesgo sanguíneo de este país, ¿no? y de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues nada, yo terminaré diciendo bienvenida al sector ferroviario, al transporte por carretera. Muchas gracias, Paco. Yo creo que la clave es decir, no es el sector ferroviario versus el de carretera, es decir,
la carretera y el sector ferroviario, ¿no? Sí. No tienen más remedio que ayudarse uno a otro. porque Estamos condenados a entendernos. Efectivamente, no se concibe una lucha porque no tiene sentido. Muy bien. Bueno, por último, pero no menos importante, porque ellos sí que son la sangre de este sistema, son la gente que necesita estos transportes logísticos, es decir, los empresarios. Hasta el fin está aquí José María García, director de Administración y Logística de Cunex, una empresa que exporta materia voluminosa y que necesita, evidentemente, una logística grande. Yo te diría, José María, ¿cuáles son los problemas que os estáis encontrando? ¿Qué necesitaríais de los nodos logísticos, de las administraciones, de Europa, para favorecer ese transporte logístico que sea eficiente? Y quiero hacer una reflexión que le hemos comentado antes. Un transporte eficiente, y lo ha dicho Gerardo también, no es solo eficiente y sostenible medioambientalmente. Sería un error, como ha dicho el presidente. Sostenible es sostenible desde todos los puntos de vista. Y el primero y fundamental, y me cojo una frase de un amigo mío también, es la carga va por donde sea más barata. Tenemos que hacer que donde sea más barata sea sostenible medioambientalmente y más socialmente. Entonces, ¿qué haría falta para que una empresa como la tuya use de manera intensiva un transporte sostenible? Gracias, Onofre, por tus palabras y, antes de nada, darle las gracias a la Cámara de Comercio de Andalucía por la oportunidad de poder expresarnos y representar el mundo de los cargadores, que al final somos los usuarios de todo esto que se estaba hablando, aquí. Los cargadores lo que pedimos es una cosa muy sencilla, lo acabas tú de decir. Queremos una red logística que sea capaz de soportar un transporte de mercancías que sea eficiente desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista económico, porque si no es imposible que tenga un futuro a medio y largo plazo. Por tanto, tiene que ser también sostenible en el tiempo. Como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, Andalucía está, yo creo que en una posición privilegiada, la llave de entrada y de salida de los productos del sur de Europa. Tendríamos que intentar ampliar más esa visión y no decir siempre del sur de Europa, sino de Europa en general. Pero como bien se decía por aquí, corremos el riesgo de cada vez quedarnos más lejos de donde hay un movimiento dentro de Europa. Por tanto, necesitamos los cargadores ese desarrollo multimodal para poder hacer combinaciones y que nos permitan ser competitivos en mercados que no están en el entorno cercano. Desde el punto, los cuatro, todo el mundo sabe, básicamente los cuatro modos que hay para funcionar. Yo creo que en España y en Andalucía tenemos un sistema por carretera bastante bueno. Es verdad que se complica la cosa cuando empiezas a tener distancias lejanas y por eso de ahí necesita el mundo multimodal para que le ayude en esas distancias lejanas. Tiene una problemática que muy bien yo la llevaba anotada para comentar y ahora lo diré más adelante, pero es la falta de conductores que hay en Europa y que hay en España, y que en España hay un porcentaje muy elevado de conductores que tienen más de 55 años y eso va a ser un problema. Y o hacemos algo porque las nuevas generaciones no quieren ese tipo de empleo donde te tiras 2 semanas fuera de casa, y ahí sí que pueden convivir perfectamente y complementarse el transporte ferroviario y el transporte terrestre. El transporte marítimo lo ha explicado Gerardo, nosotros estamos contentos con el transporte marítimo, más allá del tema puntual que todos sabéis que el incremento de costes, pero que todos pensamos que va a ser un tema puntual. Quizás, por decir algo, aumentar en la corta distancia esas autopistas que te puedan conectar más con puertos del Mediterráneo y con puertos del norte de Europa. El tema aéreo no voy a entrar, es un tema que está en los aeropuertos y que lo estamos utilizando para una determinada casuística de mercancía. Y luego el gran talón de Aquiles nuestro es el tema ferroviario, que lamentablemente pues, tiene todos los problemas que hemos estado comentando aquí. Por eso, desde Cunex, desde la Confederación de Empresarios de Córdoba, desde la Cámara de Córdoba y, por ende, de nuestros mayores, de CEA y de las Cámaras de Comercio de Andalucía, hemos apoyado siempre al puerto de Algeciras, que está haciendo una labor magnífica de tracción y de unificación de todas las partes que tenemos algo que ver en esto, para que los distintos corredores vayan para adelante. En el caso de Córdoba, lógicamente, nos interesa el ramal central.
Fijaros, una empresa como Cunes, utilizamos el transporte aéreo, utilizamos el transporte por carretera, utilizamos muchísimo el transporte marítimo y, lamentablemente, utilizamos cero el transporte por ferrocarril. A finales del siglo pasado, principios de este, curiosamente, Cunes utilizaba el transporte por ferrocarril. Lo tuvimos que dejar porque el nivel de servicio no era óptimo, pero es que 20 años más tarde estamos igual. Y yo hoy estaba aquí, con todo mi respeto a la clase política, han estado diciendo todos un montón de historias que todos compartimos, que muy bien, yo veo millones para arriba, millones para abajo, fondos para arriba, fondos para abajo, pero yo como usuario del transporte no tengo herramientas para posicionar una mercancía de manera competitiva en Alemania. Y eso, si tuviésemos un transporte ferrocarril combinado con el transporte terrestre, podíamos organizarlo porque el transporte terrestre es muy profesional y en el transporte, la poca experiencia que tenemos en el transporte privado de mercancías, la verdad que se puede hacer una labor magnífica y que nos permita esa expansión y no solo el mantenimiento de los mercados actuales, sino incluso de un crecimiento. No me quiero extender más porque prefiero dejarlo para el debate, pero vamos a reflexionar. Yo creo que hemos tenido una imagen general, yo diría, de cómo está el tema. Yo me gustaría hacer una reflexión y decir, supongamos, ¿no? O inventemos. Supongamos que, como ya has dicho tú, que tenemos que, como decía Belardo, no nos dan una silla para aprender a nadar, sino que nos han dado ya la piscina, ¿vale? Supongamos que existen las infraestructuras, supongamos que no hay un problema de acceso ferroviario, como ha dicho Antonio, a los puertos. Supongamos un mundo ideal, ¿vale? ¿Sería eso suficiente para romper esa dinámica de que no hay carga y por eso no hay servicio, o no hay servicio porque no hay carga? ¿Estaríamos en una dinámica de consolidación, como dice Gerardo, decir, vamos a consolidar en sitios donde la carga se pueda agrupar para optimizar esos servicios? ¿Sería suficiente solo con las infraestructuras? Esa es la pregunta que lanzo a cualquiera de vosotros. Y como me estás sonriendo, Gerardo, te cedo porque creo que te ha gustado, ¿no? Bueno, bien. ¿Sería suficiente? No es suficiente. No es suficiente, efectivamente. Y yo creo que también se ha dado la clave durante las anteriores exposiciones y las presentaciones. Hay que interconectar, es fundamental. Hay que interconectar entre lo que son las infraestructuras, que muchas veces son lineales, con lo que son también los nodos intermodales y logísticos. Eso es fundamental. Vivimos en un mundo interconectado y no se entendería de otra manera. Y tenemos un buen ejemplo en lo que es la autopista ferroviaria que Abelardo Carrillo pues, nos ha presentado y también lo ha indicado también la propia consejera. ¿Por qué Algeciras y Zaragoza? ¿Por qué? Pues simplemente porque somos entornos concentradores de volúmenes y a partir de ahí se puede distribuir. Algeciras desde el punto de vista marítimo y Zaragoza también desde el punto de vista terrestre, porque a partir de Zaragoza tiene sus propios clientes en el entorno de Aragón, pero evidentemente hay una distribución muy importante al País Vasco y a Cataluña. Por tanto, funcionamos de nodo a nodo como una columna vertebral y a partir de ahí pues se engancharán lógicamente otros nodos intermodales y logísticos y otras infraestructuras. Y eso también es fundamental. Y luego también es muy importante proyectos como, por ejemplo, pueda ser la plataforma simple, en el sentido que no es solamente la infraestructura o no es solamente subir físicamente la mercancía al medio que lo vayas a transportar, sino que es fundamental también poder darle esa interconexión entre todo lo que son los agentes que intervienen en una operación de carga tanto de origen como destino. Es decir, todo lo que son los trámites administrativos no se pueden repetir 8 veces, hay que unificarlos y lógicamente también es fundamental la trazabilidad de la mercancía. Por tanto, todo lo que es el apoyo logístico va asociado también a la digitalización y al desarrollo de herramientas potentes y a esas plataformas, como en este caso es Simple, que tiene esa visión. Simple es un proyecto que viene desarrollando Puerto del Estado con ADIF, también los puertos y también el propio Ministerio, porque tiene que darle también ese sostén que es fundamental. Bueno, yo estaba viendo por internet a Pablo decir que sí, que aceptaba todo lo que decía Gerardo. Y entonces, en el café también hemos estado hablando todo lo que estamos aquí, que el gran problema que están viendo muchos de los operadores son las administraciones. Curiosamente, todo el mundo coincide en que hay que acelerar el tema de los trámites, que no se entiende la duplicidad de funciones. Pablo, tú antes has dicho que estáis apoyando un proyecto que es para analizar los problemas de la cadena de suministro. Os lo he querido escuchar allí. Esta petición que hace todo el mundo de que las administraciones sean más ágiles
y generen y eviten estos problemas, ¿cómo lo contempláis? O sea, están diciendo antes, por lo que ha dicho Gerardo, la interconexión, el tema de los servicios, ¿cómo lo veis ahí? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que os he planteado es que he propuesto un debate aquí en el Parlamento Europeo para analizar lo que está pasando. No es más que un proyecto, es un debate para poder analizar qué es lo que está pasando y poder aportar soluciones con la Comisión Europea sobre lo que está pasando y que haya propuestas concretas por parte de la Comisión para intentar mitigar las tensiones que hay ahora mismo en el transporte en general, ¿no? Hombre, yo le digo que sí a Gerardo porque hemos hablado muchas veces. Yo creo que me gusta escuchar más que intentar predicar, porque los expertos sois vosotros y por tanto, bueno, pues es verdad que nosotros los políticos decimos muchas cosas y luego pues parece que hacemos menos de lo que decimos. Dicho eso, hombre, no es justo decir eso de manera general. O sea, yo creo que las infraestructuras que se han aportado a través de los fondos europeos son esa capilaridad que provocan que el mercado único europeo pues sea una realidad y que las mercancías pues lleguen desde el punto de, por ejemplo, los puertos hasta el punto de consumo, ¿no? Y por tanto, bueno, yo desde esa perspectiva creo que se hacen muchas cosas, creo que todo es mejorable sin ninguna duda. El puerto de Algeciras tiene un problema claro, como por ejemplo es el ramal Bobadilla-Algeciras, está claro. También tenemos los dos grandes corredores de los que estáis hablando, pero no hemos hablado, por ejemplo, de un proyecto que siempre ha estado ahí y que sería mucho más factible, más fácil, como es el corredor central transpirenaico. Bueno, hay muchas cuestiones que están encima de la mesa y que por diferentes cuestiones pues no se han terminado o no se han llevado a término. Y muchas de ellas pues quizá no tengan tanto que ver con nosotros, aunque por supuesto siempre pasa por aquí, ¿no? Gerardo ha hecho alusión a la competitividad con puertos no europeos. Yo, hombre, yo voy a mencionar el puerto. O sea, yo creo que Tánger Med, hombre, esto es como lo de la serie esta ahora en Netflix, ¿no? El juego del calamar. Resulta que en los puertos europeos compiten a la pata coja. Y Tánger Med, me refiero con el tema del Pacto Verde, y Tánger Med pues, va a competir con las dos piernas, ¿no? Y entonces, pues claro, al final, el ir cojo te da una desventaja competitiva muy clara. Y aquí hago alusión claramente a lo que se está abordando con la transformación verde y el coste que tiene la misma, ¿no? En cuanto a la Europa que se hablaba, que los puertos españoles somos la puerta a las mercancías o al transporte, no del sur de Europa. Yo creo que esto no es correcto, aunque se ha denominado así siempre, ¿no? Sino que es la puerta de Europa hacia y desde el sur. Por tanto, no solamente es la puerta del sur de Europa, sino de toda Europa, como bien mencionabais. Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas. Yo he tomado nota de un montón de ellas. Lo que más que predicar, insisto, lo que me gusta es escuchar, y luego pues lo que sí que me gustaría es analizar con vosotros. He oído a Francisco Fernández, he oído a José María Utrera, García Utrera. Me gustaría tener una conversación un poquito más profunda con ellos, no probablemente en este debate, pero sí para analizar los puntos que ellos plantean, demandan o que creen que se pueden mejorar para intentar pues ser sobre todo útiles, que es de lo que se trata o lo que yo entiendo que es nuestro trabajo desde aquí. No te he contestado directamente a la cuestión, pero creo que en líneas generales pues he contestado un poco a las cuestiones que estaban encima de la mesa, por lo menos en reacción a las mismas. Bueno, creo que por lanzar una última pregunta, vamos bien en tiempo, yo no sé cómo estamos, Estrella, nos quedan 5 minutitos. Yo quería lanzar una pregunta bomba aquí, Paco, es decir, y lo digo a bocajarro y que intervenga aquí quien quiera, ¿no? Es decir, estamos claros que Isabel nos ha dicho que necesitamos áreas logísticas eficientes para que nuestros usuarios lo sean, que necesitamos puertos con conexiones ferroviarias adecuadas y, como dice Gerardo, que nos dejen virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Como dicen aquí en Andalucía. La pregunta es, si utilizamos tan poco el ferrocarril, ¿no sería necesario incentivar su uso? Es decir, ¿había que subvencionar el uso del ferrocarril? ¿Sí, no o por qué? Uso del ferrocarril, uso de la carretera. Mira, nosotros... Si no subvencionamos el ferrocarril, estamos viendo, como decía José María, antes os más y ahora menos. ¿Qué os parece?
Comentarte que en el Ministerio de Fomento existe un órgano consultivo, que es el Comité Nacional de Transporte. Lo sé. Y está el Consejo, ¿no? Donde está también ya estamos hablando de transporte ferroviario, todos los modos, pero solamente en el de transporte por carretera, que tú dices, ¿hay cargas o no hay servicio porque no hay carga o es que no hay carga y por porque eso no hay servicio? No, cargas hay miles y miles y miles de millones de toneladas. Pero prefería carga ferrocarril. Sí, pero que se están moviendo ahora mismo y que desgraciadamente, entre comillas, pues la está llevando el transporte por carretera por la hegemonía que tiene, por el crecimiento que no para, pero que nosotros queremos compartir esas cargas y utilizar el ferrocarril. Por eso, más que incremento de infraestructura, que hacen falta, la gestión de la infraestructura es fundamental. Sin duda. Pero respóndeme. Y en el Comité Nacional de Transporte hemos pedido, para intentar fortalecer el crecimiento del ferrocarril, que se potencie, que se incentive el que los transportistas, sus mercancías, que los cargadores hayan confiado en él, la pasen al ferrocarril. Pero no solamente nos contestan que no, sino que ayer encima dice, os vamos a incentivar gravando aún más vuestro desplazamiento, ¿no? Por eso al final, Virgencita, que a ver si me dejan como estamos. Vale. Pero sería un éxito el que incentivara a la empresa de transporte de mercancías por carretera para que traspasasen en largo recorrido, no en corto y en medio, en largo recorrido, que es donde los conductores, que estamos hablando de trayectos de 12 o 14 días fuera de casa, que eso con una red transeuropea muy eficiente se puede conseguir. Y nosotros dedicarnos para el corto y el medio. Estamos de acuerdo. ¿Qué opináis el resto? ¿Soria? Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. La situación actual, como he dicho antes, a 7, 8, 10 años vista, vamos a tener un problema muy serio de falta de conductores. Y no lo queremos ver porque estamos mirando para otro lado. Y yo como cargador y mirando a esos años vista, sé que la empresa o hacemos algo o vamos a tener problemas. Por eso, ¿tenemos que incentivar el uso del ferrocarril? Sí. Yo creo que hay que incentivarlo, pero sin hacer competencia desleal con la carretera. O sea, la competencia desleal no me gusta. Isabel, ¿qué opinas? No te escuchamos. A ver. Ya está. Ahora. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que incentivar el uso del ferrocarril para evitar las emisiones, para descongestionar carreteras y para paliar la falta de transportistas que se está diciendo reiteradamente durante toda la jornada. La clave de cómo hacerlo, la verdad es que no la tengo, ojalá lo supiera, pero sí que creo que hay que hacer un pensamiento profundo en este tema, ¿no? Subvencionar, no lo sé. A mí me gusta más pensar en la competitividad del mercado y sobre todo no verlo como una parte enemiga de la carretera, que siempre el discurso ha sido así. Yo hablaba de la cultura colaborativa entre operadores, entre centros logísticos y entre modos de transportes, que es la única manera, yo creo, de poder que salgamos todos ganando, ¿no? Esa es la realidad. Y luego un último apunte más que desde Europa se percibe, es que al final también creo que tenemos que homogeneizar normativas, hacer flexible el tema de intercambio de documentos y al final, bueno, agilizar el transporte internacional, que cada país se rige por distintos convenios y también dificulta mucho esa agilidad y eficiencia en el transporte. Muy bien. Antonio, ¿qué opinas tú de esto? A ver, a mí me gustaría hacer una reflexión al hilo de lo que hemos estado hablando con el representante de los transportadores de carretera. Yo creo que muchas veces se pierde de vista que no todas las mercancías se pueden transportar por tren, ni muchas mercancías que se transportan en camión se pueden trasladar al tren. Voy a poner un ejemplo muy claro que nosotros conocemos muy bien aquí en Almería. Nosotros llevamos muchos años tratando de que las mercancías, que son productos perecederos que salen de Almería, vayan en barco. Bien, cuando ha hablado, no sé si es Pilar, me parece que ha sido, de la última milla, aquí en Almería lo que hacen los camiones no es la última milla, lo que hacen son los últimos 1000 kilómetros. Un camión que sale de aquí de Almería con sus productos no va a un centro de distribución y luego lo distribuye, no, va al supermercado o va a 2 supermercados. Entonces, ese transporte que se está haciendo ahora mismo, yo no veo la manera de que se pueda pasar al ferrocarril, porque al final lo que llegará pues será un tomate que no se podrá vender, o un producto que no se podrá vender. Y otro tipo de mercancías, como el que he hablado antes de los graneles que tenemos nosotros aquí en Almería, pues sencillamente el caso de las minas de Alquife, o el mineral sale por tren o sencillamente no es rentable la mina. Entonces yo creo que incentivar a mí no me parece que sea una solución, porque de alguna manera es la mercancía y la propia logística de la mercancía la que marca el medio de transporte. Lo que sí se deben de tener son las infraestructuras modernas y necesarias para cada mercancía
de acuerdo con su modo de transporte ideal, pueda funcionar. Muy bien, muchas gracias. Gerardo. Pues yo coincido, o sea, no creo que la solución sea, evidentemente, fomentar una competencia desleal en ninguna de las maneras, pero en este ni en ningún otro ámbito. Correcto. Otra distinta es que sí que se pueda facilitar, y sobre todo para dar viabilidad y complemento a la carretera, un complemento a la carretera. Y sobre todo, nosotros en el caso concreto que tenemos en la cadena logística de mercancías entre Europa y África, es que hay 400.000 servicios, 400.000 camiones año. Estamos creciendo. Sí que es cierto que también están siendo unas circunstancias atípicas por el tema de la pandemia y hay algunos puertos que no están operativos, pero estamos creciendo de una forma constante el 6, el 7% anual. En este año el 20%, pero por las circunstancias que he indicado. Entonces, tú eso le tienes que dar viabilidad. Le tienes que dar viabilidad porque esos crecimientos, afortunadamente, que se está produciendo, y evidentemente son intercambios mayores que hay entre Europa y África, norte de África, pues evidentemente tiene que ser vía, pues eso, columnas vertebrales potentes, como pueda ser el Algeciras-Zaragoza, que en definitiva lo que vienen es a apoyar al tráfico rodado. Y en ningún momento yo creo que es importantísimo ver que va a sustituir ni muchísimo menos. Esto es simplemente un complemento a lo que la carretera, que en definitiva tiene esa gran virtud que siempre es muy flexible y tiene también esa capacidad de respuesta. Perfecto. Y por último, Pablo, ¿qué opináis desde la Comisión Europea? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué nos puedes adelantar? Que nos calme algo, ¿no? Desde la Comisión Europea no sé decirte, porque yo estoy en el Parlamento y no en la Comisión. Bueno, pues no del Parlamento. Por desgracia. No te vas a Pero escapar. Si eres de la Comisión, del Parlamento o del equipo de gobierno. Me da igual. ¿Qué opináis? Mira, vamos a ver. Yo, reaccionando un poco a lo que se ha dicho, Virgencita, que me dicen cómo estoy. Yo, sí, pero es que esto, tal y como estábamos, ya no es posible quedarnos como estamos, porque se ha hecho una apuesta por dos cuestiones, insisto, Pacto Verde y digitalización, que van a cambiar radicalmente en los próximos años cómo se abordan las cuestiones también del transporte. Hay falta de conductores. Bueno, pues los va a haber, lo estamos viendo en el Reino Unido, probablemente por las cuestiones, pero los va a haber en 7 años, nos dicen los expertos, ¿no? Creo que te he entendido a ti, a José María, que lo ha dicho, ¿no? Yo creo que hay que incentivar, sin ninguna duda, el uso del ferrocarril, y esto no tiene que ser una consecuencia de ser competencia desleal al transporte rodado, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que debe ser complementario. Y además, con esta transformación que nos va a obligar y que nos obliga ya la Unión Europea, creo que es mucho más inteligente el que realmente se complementen y el que realmente, además de incentivar el ferrocarril con esa falta de conductores que va a haber de aquí a 7 años, según os he escuchado, entiendo que si los dos somos capaces de juntar el transporte por ferrocarril con el de carretera para que sean complementarios, creo que será mucho más fácil abordar esa transformación y esos problemas que a corto y medio plazo pues parece que vamos a tener. Por tanto, estoy de acuerdo con Isabel, con lo que ha dicho, estoy de acuerdo con Gerardo, y creo que siempre en este aspecto, cuando hay una transformación que es muy incómoda para todos los sectores, el Virgencita que me dicen como estoy no va a funcionar porque no va a pasar, y por tanto yo creo que lo que hay que abordar es cómo podemos hacer juntos abordar estos retos que hay y que van a ser, y no es un criterio, o sea, no estoy diciendo ni que esté a favor o en contra, sino que van a ser de obligado cumplimiento, y por tanto creo que es mucho mejor hacerlo. ¿Incentivar el ferrocarril? No tengo ninguna duda. ¿Subvencionar? Yo ahí estoy un poquito en lo que decía Isabel. Me gusta poco la cuestión de las subvenciones y no estoy, o tendría que escuchar muy bien el porqué. Pero dicho eso, estos temas hay que abordarlos, no solamente desde la Comisión, deberíamos de haber tenido en cuenta las demandas de los diferentes sectores, también del transporte, tanto rodado como por ferrocarril, como el aéreo, y creo que esto es el reto que tenemos y el reto que tenemos que abordar con vosotros, que sois los expertos. Pero competencia desleal, por supuesto, yo creo que no debe haber y no debe de existir. Insisto en que debemos de trabajar juntos para que nos complementemos y, por tanto, pues salgamos de una forma viva o reforzada de esta situación. Muy bien. Señores, señoras, muchísimas gracias. Creo que este foro ha dado esta segunda parte para muchos más, como decías tú.
y agradecer a todos los asistentes que nos hayáis aguantado hasta última hora. Muchísimas gracias y no tengo más que decir. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Reitero el agradecimiento, muchas gracias por una mesa tan interesante. Vamos a ir terminando con unas conclusiones generales de lo que ha sido esta jornada, de lo que aquí se ha hablado. Pueden escucharme sentados, muchas gracias. Pues, como se ha dicho aquí, ya desde principios del siglo XX se hablaba de la necesidad de construir, y leo literalmente, un ferrocarril directo que una la frontera francesa con el puerto de Algeciras. Bueno, pues han pasado más de 100 años y seguimos sin esa conexión directa de Andalucía con el resto de Europa. De hecho, el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla-Madrid es doblemente prioritario, o debería serlo para la Unión Europea, porque es un tramo que está incluido en los dos corredores, en el Mediterráneo y en el Atlántico, y de momento, como decimos, no está terminado, así que de aquí surge la necesidad de que sea necesario apoyar la ejecución de ese trazado. También, como comunidad autónoma, han dicho aquí que Andalucía debería mantener una posición única que defienda esa necesidad de ambos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, y que se defienda con una sola voz en este ámbito. Hay que buscar las sinergias entre todos los actores que intervienen en el proceso. Yo creo que eso ha quedado claro, todo el mundo ha aportado esa perspectiva, así que, en principio, objetivo conseguido, todos a una. Tenemos más conclusiones. Es fundamental y necesario suplir las carencias como el actual aislamiento ferroviario. Los puertos andaluces no pueden depender en exclusiva del transporte por carretera, hay que tener esto también en cuenta. Y una pregunta que se ha lanzado aquí, que sobrevuela la sala: ¿por qué a la vez que se han planificado los corredores ferroviarios no se han planificado también los nodos intermodales? Pues no, de momento no tenemos respuesta, pero veremos próximamente si esto ocurre. Un dato también que han dejado las jornadas: menos del 5% del transporte de las mercancías en España se mueve por ferrocarril, menos del 5%. O sea que el 95% se hace por camión, cuando la media europea no es ese 5%, sino que es un 18%. O sea que vamos un poco retrasados, así que habría que apostar por la conectividad ferroviaria de los puertos, como acaban de poner de manifiesto. Tampoco podemos olvidar que la logística es un servicio y que toda la infraestructura se debe poner a disposición de los diferentes operadores que intervienen en esa cadena de suministro. Así que la idea sería: vamos hacia el operador logístico integral. De momento, Ecorrail además nos ha hablado de la promoción de la primera autopista empresarial por iniciativa privada. Estaremos también pendientes. En definitiva, como ha dicho el vicepresidente de las Cámaras de Andalucía al inicio, solo aunando las diversas sensibilidades existentes en esta materia logística de transportes se va a conseguir concretar esa estrategia, ese objetivo común de estar definitivamente conectados con Europa y desde ahí Andalucía al mundo. Solo así la voz de la comunidad llegará y convencerá. Así que también recogemos ese compromiso de las cámaras de comercio que han organizado estas jornadas de ser ese altavoz que aúne todas las voces. Hemos oído aquí que hay compromiso político, que hay fondos, o sea que esas dos patas están solucionadas. El problema quizá es la eficiencia y la gestión, así que las cámaras de comercio de Andalucía también se han comprometido en impulsar estos actos para, como se ha dicho, no perder este tren. Espero que las jornadas les hayan resultado muy instructivas, que hayan aprendido tanto como lo he hecho yo. Y para terminar, tengo dos buenas noticias, una buena, una mala, y no les dejo elegir cuál va primero. La buena es que estas jornadas van a tener continuidad. Las cámaras de comercio andaluzas se comprometen a ir haciendo otras jornadas que analicen la logística, las infraestructuras. La mala noticia es que hay que esperar al año que viene, pero serán tan interesantes como estas que hemos tenido hoy, así que les esperamos a todos en esas próximas jornadas. Perdón también un poquito por el retraso, nos ha jugado una mala pasada el tiempo, así que ya no me dilato más. Muchas gracias a todos y buenas tardes ya.